imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va. 2 de la tarde, 18 minutos, y mientras ustedes ahí participan en el chat de YouTube, que ahí los estamos leyendo, les damos la bienvenida, por supuesto, también, y siempre apelamos a esta colaboración, que es simplemente dejar un me gusta, un like ahí en nuestra transmisión en vivo del Destape, y si no están suscritos al canal, por supuesto, háganlo. Obviamente, este resumen imposible, más imposible que nunca, está plagado de todas las repercusiones que dejó este encuentro bilateral, si es que se puede llamar de esta manera, entre Trump y Milei, las repercusiones políticas, sobre todo el tema de las repercusiones del mercado, porque hay novedades de último momento, hay anuncios de último momento. Vamos a tratar de posar la mirada ahí, de tener la palabra de compañeros de aquí del Destape, expertos, porque ya se están generando notas, artículos periodísticos de último momento con lo que está pasando. Obviamente nos vamos a dedicar a la política interna o la política doméstica, porque más allá de todo esto estamos muy cerquita de las elecciones. Domingo que viene, Día de la Madre, el próximo domingo se vota las midterms, ahora que se pusieron muy de moda estos términos. Así que, si les parece, arrancamos con lo que sucedió con Milei, entregadísimo a Donaldo o a Trump, como prefieran ustedes. Y vamos a empezar con un poco lo obvio. Resulta bastante redundante insistir sobre lo mismo, sobre lo que quiso decir o lo que no quiso decir Donald Trump, pero bueno, como para terminar este capítulo y para que quede claro, hubo una periodista que estuvo ahí en el lugar donde estaban supuestamente almorzando, digo, porque al final comida no se vio, no sé si comieron finalmente, si a alguien se le cerró el estómago, no sé si hubo algo. No, después aparentemente después de que, comieron. Sí, cuando se retiraron los periodistas estaban todos los mozos ahí esperando para entrar. Por favor, bueno, si alguien pudo comer, bárbaro. Y sí se vio una cantidad de periodistas impresionante. Eso fue bastante impactante, sobre todo para quienes cubren habitualmente este tipo de reuniones, la disposición, digamos, de ese salón, de esa gran mesa, y donde estaban los funcionarios norteamericanos o de estadounidenses y los argentinos. Eso fue el primer llamado de atención. Había algo raro ahí. Efectivamente, nosotros jodíamos, pero es cierto, a Milei se lo vio permanentemente de espaldas, pero además rodeado, o sea, prácticamente atrapados por una nube de periodistas y de cámaras de fotos, de todo tipo de tecnología detrás de él, onda medio encerrado. Sí, como zambullido en medio del corralito de prensa, digamos. Sí, ¿no? Bueno, y en esa maraña de periodistas había una periodista de TN, Nieves Uberbuehler, que fue la que hizo una pregunta que era la que había que hacer en ese momento, ¿no? Sí. Que le pregunta a Donald Trump qué iba a pasar con la ayuda financiera de los Estados Unidos si el gobierno perdía las elecciones del 26 de octubre de este año, del 2025. Bueno, ella pregunta, ¿el apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de las próximas elecciones? Fíjate. Esa es la pregunta. Básicamente es lo que les acabo de decir. Para aprobar las reformas duraderas del Congreso. Y esta fue la respuesta de Donald Trump, ¿no? Vamos a ponerlo, nosotros la vamos a traducir, pero ayer, poniéndose la 10, la francesa, la tradujo, pero vamos a volver a ponerlo. Pronto son las elecciones y es una elección muy grande que será vista por el mundo entero porque él hizo un gran trabajo. Pero con eso viene el dolor y ellos tienen un dolor y ahora están saliendo. Creo que la victoria es muy importante. Escuché que los números son muy buenos, son bastante buenos, pero creo que serán mejor después de esto, o sea, él mismo. Y sabes, nuestra aprobación está sujeta a quien gana esta elección, porque si un socialista, como el caso de Nueva York, un comunista gana, te sentís diferente en hacer una inversión.
creo, Scott, sentirás que si alguien que no tuviera chance en otro mundo gana y no tiene posibilidades de tener una gran economía, por su filosofía, ahí la palabra, filosofía, pondrías un alto a lo que estamos haciendo. Y ahí contesta Bessent, sí señor, estamos confiados en que el presidente Milei le va a ir muy bien, o bien, dice Scott Bessent, digamos, como para que termine de corroborar qué era lo que estaba diciendo, buscando algún tipo de aprobación. Ahí entonces hablábamos de Nieves Zuber-Buehler, de la periodista de TN, que fue la que le hace esta pregunta a Donald Trump acerca de si la ayuda iba a proseguir en el caso de que la Libertad Avanza o el partido que representa a Milei perdiera en las elecciones del 26 de octubre. Ella dice, mi pregunta fue si la ayuda de Estados Unidos depende de esos resultados, específicamente de las elecciones legislativas de medio término. Hizo su cobertura en el canal TN y lo contaba de esta manera. Mi pregunta fue específicamente si la ayuda a la Argentina por parte de Estados Unidos depende de los resultados de las elecciones legislativas el 26 de octubre. Ultra clave esa pregunta. Clarísima la respuesta del presidente Trump. Sí, sos título en todos los portales, Sí, quiero fue clarísimo decírtelo que de sí, acá. que la ayuda depende. Dijo que la ayuda depende absolutamente del triunfo de Javier Milei en las elecciones. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Nadie. La menor duda. No. Aparte, Se dijo 4 o 5 veces, además, Donald Trump, Sí, pero por si hacía falta, la periodista, que no es Cuca, evidentemente, no era El Destape, no era C5N, no era Tiempo Argentino, bueno, era la periodista de TN diciendo cuál fue su percepción. En todo caso, ni siquiera es una cuestión de percepción, es una cuestión de realidad. Sí, estaba haciendo su trabajo y hizo una pregunta que era relevante y que como periodista también tenía que hacer, Sí, ¿no? Está bien, ¿no? En todo caso, podría llegar a quedar, creo que en otro momento, o en un corte más largo, ella lo dice, que en algún momento ella pudo haber tenido la duda. Ella cree que Bessent seguro, que Trump también entendía de qué se trataban las elecciones. Puede quedar alguna duda que Trump piense que las próximas elecciones, podía quedar, que incluso es lo que dijo el doctor Gordo, que lo vimos ayer, que las próximas elecciones sean presidenciales. Sí. Esa duda podía tener, pero que no queda duda es que para Trump es clave lo que pase en las próximas elecciones y supeditó el apoyo a eso. Así es. Bueno, por si quedara alguna dificultad para entender esto, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dijo en la cobertura que hizo Román Lechman, que es periodista de Infobae. Todos sabemos, Infobae es una especie de, a esta altura del partido, house organ de la Casa Blanca. Y ahí estaba también Román Lechman. Importante lo que dice en el artículo, leo un pedacito. Infobae estuvo en la conferencia de prensa y las declaraciones del presidente republicano se pueden interpretar de una sola manera, dice Román Lechman. Bueno. Si el gobierno pierde a fin de octubre, el salvataje financiero podría perder su poder de fuego. Y sigue diciendo, el regreso a la Argentina en la nave oficial no fue una fiesta. Pese a coronar un hecho político que se aguardaba con mucha expectativa en el círculo más cercano al jefe de Estado. Y termino con este parrafito. Trump sigue apostando a Milei y aguardará los resultados del 26 de octubre para determinar si su apoyo futuro será cash-in o testimonial. Así lo entendió Román, que estaba viajando junto con la comitiva presidencial. Así lo entendieron los mercados financieros. Así lo entendió la prensa, incluso la prensa especializada, a la que se dedica, ¿no?, a los temas de finanzas y economía, acá a nivel local, pero también a nivel internacional. O sea, así lo entendió todo el mundo. Así lo entendió también el gobierno, porque por más de las declaraciones que hayan hecho, los que hayan hecho, es evidente que terminaron echándose culpas los unos a los otros. Cuando el día anterior estábamos hablando de que se disputaban la paternidad de este encuentro, al día siguiente los más cercanos a Menem y al mundo Karina le echaban culpa a Bennett, el amigo de Santiago Caputo. Los otros, los cercanos de Santiago Caputo, le echaban la culpa a Wertheim. Evidentemente vos no le echás la culpa de algo a alguien si la cosa fue un éxito.
angustia. Lo menciona recién Ori, así lo entendieron los mercados. Dedicamos una apostilia entonces a un gráfico que mostrábamos ayer en vivo y en directo prácticamente de lo que estaba sucediendo mientras estaba hablando Donald Trump, que dicho sea de paso, habló muchísimo luego de esto que nosotros vimos acá y que lo mostramos y lo compartimos junto a ustedes en simultáneo. Él siguió después hablando, nosotros volvimos acá a nuestras cuestiones domésticas, a tratar de interpretar lo que acabamos de ver, pero él después dio una larga conferencia acerca de otros temas, porque lo cierto es que él venía de una gira exitosísima. Por Medio Oriente. De dar la vuelta olímpica. Sí, estuvo Claro, hablando claro. de Gaza, estuvo hablando de China, estuvo hablando también de asuntos más ligados a la política doméstica, sí. Bien, y entonces decíamos, mientras estaba pasando eso, los mercados se desplomaban, evidentemente porque también entendieron, como decía recién Ori, que lo que había dicho Trump es ganan o mueren, Sí. ¿no? Básicamente. Vamos a hacer una tanda electoral y cuando No. regresemos, sí señor, vamos a ver cuál fue la reacción de los diarios, de los medios internacionales volcados a la economía. Hablábamos recién en el resumen y vamos a retomar en cómo los mercados evidentemente habían hecho la interpretación que correspondía, la única interpretación que evidentemente habían dejado los dichos en reiteradas oportunidades, más de 5 hemos contado, en las que se refería Donald Trump a la ayuda financiera a la Argentina, dependiendo por supuesto de las elecciones del próximo domingo. Y también decíamos que la reacción de los medios internacionales fue exactamente la misma. Cuando uno se refiere a cuestiones económicas, bueno, va a haber determinados diarios. Y vamos a empezar a repasar algunas tapas. Ahí las tenemos las tres juntas. Estamos viendo información que aparece en el Wall Street Journal, que habla del upcoming election, es decir, Sí. de las elecciones que están por venir. Estamos hablando de las del 26 de octubre. En el medio tenemos ahí el New York Times, que habla de coming elections, o sea, las elecciones Por venir inmediatamente también. por venir, Sí. las coming election. Y el último es el artículo que sale en el Financial Times, que habla de midterms election, directamente, que es el término con los que ellos se refieren a las elecciones medio término, legislativas de medio término. Nosotros no utilizamos mucho esa expresión, aunque evidentemente en el Sí, último tiempo igual cada vez ya se se usa está más haciendo el- cada vez más ya- frecuente. Ya se venía usando mucho. El medio término, hay muchos anglicismos que se traducen así literalmente y se usan. Da la sensación de que en el momento que estaba ocurriendo esto, en el medio de la reunión, solo Patricia Bullrich y Luis Toto Caputo estaban entendiendo el impacto político de esas declaraciones de Trump. El resto de la comitiva continuó escuchando esa especie de monólogo de Trump, que estaba adueñándose del escenario por completo. Recuerden que nosotros ayer lo vimos en directo, hubo un pequeño soliloquio de Milei, agradeciéndole, dándole ese cuadrito con la carta para El proclamarlo, Nobel, o sea, o para Pedir que sea, proponerlo sí. como Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Cosa que, además, esto fue bastante impresionante. Hoy también se cuenta en las diferentes crónicas periodísticas que en ese momento, no sé si ayer no nos estábamos dando cuenta de eso, Donald Trump no tenía la cuca, el traducción. auricular con la traducción directa. Entonces estuvo como 6, 7 minutos hablando Milei, agradeciéndole, bla, bla, chupándole las medias. Y básicamente Donald Trump no había entendido nada. Sí, Y de hecho entonces lo él preguntó, pregunta, exacto, preguntó, che, ¿hay alguien que tiene la traducción? Le propusieron hacer una traducción y dijo, no hace falta, ya sé que es un tipo bárbaro. no importa. Sí. Ya le dije, me importa 3 carajos lo que acaba de decir. Lo que fue también muy humillante. No sé si lo entendieron de esa manera, pero bueno, 2 horas más tarde de esto que estábamos mencionando, de este acontecimiento, cuando Milei regresa a esa casa de huéspedes, que ahora ya sabemos que se llama Blair House, Sí. se montó todo un operativo político y mediático para tratar de controlar los daños. Todo lo que estábamos viendo, el desplome, los artículos periodísticos en los diarios financieros, etcétera, etcétera. Bueno, había que tratar de salir a salvaguardar un poco la dignidad de esta comitiva que estaba ahí y la del propio presidente. En ese lapso,
el mercado cayó en picada, incertidumbre financiera. Ahí estaban ya conectados con lo que pasaba con la City de Buenos Aires y también lo que estaba pasando en Wall Street de Nueva York. Y con su discurso, sin ningún tipo de eufemismo, Trump había perjudicado a Milei. Lo escuchaba en un recortecito esta mañana al propio Fontevecchia hablando de esto de lo que iba a ser un salvavidas termina siendo un chaleco de plomo. ¿No? Me parece que es una imagen muy gráfica para entender qué es lo que pasó ayer. Cerca de las 6 de la tarde, hora de Washington, cuando ya no había actividades oficiales, sucede un encuentro en Blair House entre el presidente Milei, Karina Milei, Bullrich, Caputo y Wertheim. Y ahí es donde Bullrich propone ejecutar un movimiento rápido. O sea, esto hay que salir para evitar esa crisis política y para evitar que todo esa catombe se terminara profundizando. Entonces ahí Milei estuvo de acuerdo y a continuación posteó en la red X una lectura personal de lo que había sucedido en la conferencia de prensa. ¿Qué dice entonces el tuit de Milei? El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos, salvo que volvamos a abrazar al populismo. El tuit que escribió Milei, mucho más largo, por supuesto, extenso, pero esto es, digamos, básicamente el resumen. Lo que no se puede leer de otra manera más que una extorsión. Ayer algunos decían, es una palabra un poco fuerte. Yo no lo puedo leer de otra manera, no sé qué es lo que piensan ustedes, pero no lo puedo leer de otra manera más que nos votan a nosotros o la hecatombe. O sea, sí. yo o el abismo. Sí, claramente es el festejo de la injerencia de una potencia extranjera, porque, bueno, ayer también lo decíamos medio al pasar, en el medio de todo esto, de si la discusión, como que la discusión era, no, dijo las de ahora, dijo las del 2027, dijo las que... medio que no importa lo que dijo. Primero, confirmó que Trump, que el apoyo era exclusivamente para Milei, no para el país. Y a caballo de eso, bueno, el presidente decide hacer campaña con eso. Que no nos debería sorprender, porque en la realidad ese rescate siempre se planteó desde un primerísimo momento como un rescate político. Obviamente que se traslada al mundo financiero, al mundo económico, pero es un rescate político a un aliado ideológico, y así se plantea el debate y las impugnaciones que le hacen desde el Partido Demócrata, por ejemplo, en Estados Unidos, y así lo ha hecho también en otras ocasiones Donald Trump respecto, por ejemplo, de Brasil, que es el ejemplo más cercano y más patente tal vez, cual. Que fueron unos aranceles, no aranceles económicos, porque tiene un superávit con Brasil. Fueron aranceles políticos. Tal cual. Con consecuencias, obviamente, sobre la economía brasileña, pero en la relación ahí también asumido. No es que ellos no lo reivindiquen. Desde la administración de Donald Trump lo vienen reivindicando. Los aranceles es por el juicio contra Donald Trump. Y acá... Contra Bolsonaro, perdón. Y acá en la Argentina el rescate es para ayudar a un aliado ideológico a que cruce, digamos, la orilla. Es eso. Por supuesto que la palabra de Milei en este momento, y no sé si en algún momento lo estuvo, ahora está subvaluada. Bueno, el ejemplo más claro es lo de ayer. O sea, estuvimos 5 horas discutiendo qué dijo Trump y cómo afectaba eso a la Argentina. Evidentemente, con este tuit no es que salió a calmar las aguas, se necesitaba un poco de ayuda de los amigos. Claro. With a little help of my friends. Por supuesto. Así que le pidieron a Besen, aparentemente, para contener todos los efectos políticos y financieros. Ahí es cuando Caputo aparentemente le pide a Bessent que posteara su propio comentario acerca de la conferencia de Trump, y Wertheim volvió a exprimir su agenda personal para que el presidente de los Estados Unidos relativice en Truth Social. Primero, ahí estamos viendo. Este es el de Scott Bessent, ¿no? Entonces sale a calmar, bueno, dice... Sí, tampoco aclara mucho, la verdad, en este... Ni Bessent ni Trump. No.
Son mensajes que no dan, digo, detalles. Claro, pero en particular Trump por lo menos insiste con las midterms, digamos, pone la palabra midterm cuando llega el momento. Pero Sí, acá Bessel no dice mucho. Dice que el presidente Milei le dio a la Argentina una chance de terminar con décadas de peronismo. Bueno, nada, dando de esperanzas a la Argentina, bla, 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 oportunidades, bla, bla. Sí, de hecho, etcétera. hoy en Reddit poníamos que... Pero bueno, digamos, tampoco es culpa de esos periodistas, digo que tampoco nos caen bien, pero está Pablo Rossi al aire en A24, pero le hubiese pasado a cualquiera, ¿viste? Estaban al aire y dicen, tiran un urgente, tu tío Bessent, y empiezan a leer y dicen, no, pero no aclara nada, ¿viste? Como se van desinflando, ¿viste? Bueno, el que sí aclara, de alguna manera, que es esto un poco lo que está diciendo Gera, es Donald Trump ahí en Truth Social, que es su propia red social desde que se peleó con Elon Musk, que se fue de Twitter. Y él dice, bueno, gran reunión con Javier Milei, está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo de Argentina comprenda el buen trabajo que está realizando y apoye su gestión en las próximas elecciones de medio término, Sí. para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar la increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi respaldo total y absoluto. Total endorsement. Utiliza esa frase que obviamente él no tiene por qué saber, digamos, lo que significa para los argentinos. No los va a defraudar. Por Dios. Por Dios, no los va a defraudar. Vótenlo que no los va a defraudar. Hagamos Argentina grande otra vez. ¿Con midterm no habrá querido decir que son medio termo? No lo sé. Todo puede ser. Todo, Lo sí. que no aclara el mensaje tampoco acá, que es en realidad lo único que fue a buscar Milei, es cuáles son los detalles concretos de ese apoyo, de ese rescate financiero. Si bien acá aclara que son midterms, aclara sus propias declaraciones que ya habían quedado bastante claro ante los ojos del mundo, pero no da ningún detalle, que es lo que fue a buscar Milei. Es increíble, porque le hemos dedicado horas de aire, y es legítimo, es lógico, porque hay que decirlo, pero le hemos dedicado horas de aire, litros de tinta para aclarar, cuando en realidad acá la única noticia es que Milei viajó para tener un respaldazo desde el despacho Oval con detalles concretos del salvataje, y volvió sin nada. Bueno, ahora vamos a ver, porque hay novedades de último momento, pero, Sí, pero- mientras tanto, en este sí, ¿quieres decir Pero en algo? esa instancia, digo, Claro, era esa claro, la claro. foto. No, ahí La no. foto era esa. Claro, que el problema, y aparte, fue ese, que la expectativa que generaron en los días previos, la mañana previa, no, lo que se viene, no sabes la que Ese se es el viene. problema. De hecho, Fantino a la noche dice... Es tremendo lo de Fantino, sí. Che, loco, pero se me hicieron hacen quedar yo como un boludo. Yo vine acá y dice la que se viene, no se vino ninguna, ¿viste? No era un anuncio. Sí. Fantino llorando, el capítulo 1260. Sí, le agarran esos ataques como Sí, de sí, honestidad sí. intelectual. Y Sí. dice, no nos mintamos, dijo hasta la del medio término. Para cerrar este capítulo y dar vuelta a la página acerca de lo que está sucediendo hoy mismo, para terminar con lo de ayer, obviamente a este tuit de Donald Trump, o a este posteo en la red social de Donald Trump, se subieron todos los funcionarios de la Argentina, que salieron a levantarlo. Ahí lo vemos a Javier Milei, aquí la opinión de Trump. Luego está la de Adorni, MAGA, o sea, Medita Argentina Great Again. Patricia Bullrich, la única interpretación válida. Es impresionante. Y por supuesto la Nari también. Es impresionante, porque lo que estaba diciendo Trump era nuevamente, estamos hablando es esquizofrénico, chicos. A mí me exaspera, porque la verdad es que están diciendo, es la única interpretación. Pero claro, es lo que todos estábamos diciendo. Sí. Que estaba hablando de las elecciones de medio término. Bueno, en fin, esto es lo que ocurrió, digamos, con el tuit o con el posteo de Donald Trump. Otra que quiso explicar lo que dijo Trump fue Patricia Bullrich. Primero vamos a lo de Caputo, porque ¿qué pasó? Cuando estaban en Blair House, y que ya se habían enterado todos los funcionarios, toda la comitiva de Milei, que era lo que estaba pasando con los mercados y con esta caída estrepitosa de bonos y de las acciones argentinas, ahí es cuando de repente estaban todos los periodistas afuera esperando a ver si podían cazar alguna nota, y empiezan a salir de a poco. El primero que sale para tratar de aclarar es Caputo. Vamos a escuchar qué era lo que decía. La reacción fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si se quiere, una confusión
en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó realmente en la reunión, el apoyo del presidente Trump, es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses, hablando con ellos y todo lo que estamos arreglando, no va a estar supeditado no va a estar haciendo esto Estados Unidos por 8 días y dependiendo de si una elección se gana por un punto o se pierde por 2. Bueno, y en ese mismo escenario, afuera de la casa de huéspedes de la Casa Blanca, otra que sale a tratar de explicar, habiéndose agarrado de esa palabra que dijo Donald Trump y su filosofía constante, fue Patricia Bullrich. La pregunta fue como muy específica. Yo le dije si la ayuda continua de Estados Unidos dependía de los resultados de las elecciones legislativas. Claro, pero y, digamos... Y la habilidad o la capacidad del gobierno de Milei de entonces, consecuentemente, poder pasar reformas por el Congreso. Y a eso respondió el presidente Trump que sí, que la ayuda estaba condicionada a los resultados de las elecciones. Pero no, después nosotros lo hablamos, lo aclaramos, lo dijo 20 veces, dijo que es un apoyo a una filosofía. Él estaba hablando de la filosofía, no de la elección del 26 de octubre, así que los mercados se calmen, que todo sigue igual, que el swap que tenemos es un swap efectivo para todos los días y que nadie, y mucho menos los mercados, entren en pánico porque esto, digamos, primero que esperamos tener una buena elección, pero independientemente de eso, no se está hablando del 26 de octubre, se está hablando de un cambio de filosofía, de si volviera a la Argentina un gobierno anti-norteamericano. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. ¿Cuántas veces? Juego, hagamos un juego ahora. ¿Cuántas veces dijo filosofía? ¿Abrazada a Bourdieu, a Foucault? Si es que supiera que... No, para mí es eso, abrazado a esa palabra, porque es lo que te decía antes. Para mí como que estuvieron todos ahí escuchándolo a Donald, porque además eso, habló esos 3 minutos que habló Milei, 1 minuto tardaron en entregarle el cuadro y después hasta ahí quedó y iba agarrando, ¿viste? Bueno, este es el primer capítulo de esta especie de tragicomedia de enredos que vimos y que empezó ayer, digamos, en el tema de este viaje, esta reunión bilateral. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Y atención, porque hay información de último momento en relación a lo que todos estaban esperando, sobre todo Milei y sus amiguitos. Pero hay un anuncio. Que llegue algún tipo de anuncio. De bueno, dólar. Atención. Atención. Besant aseguró, y ahí vemos esta nota que acaba de sacar el Destape, que volvió a comprar pesos y anunció que el paquete de ayuda llegaría a 40.000 millones de dólares. Atención, o sea, los 20.000 del swap y otros 20.000 millones de privados. Citado por la agencia Bloomberg, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos mencionó que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional en el swap de monedas de 20.000 millones de dólares. Y por otra parte, según la misma agencia Bloomberg, el Tesoro norteamericano habría vuelto a operar este miércoles en el mercado de cambio de compras de pesos y venta de dólares. Se lo vamos a preguntar a Cris Carrillo, nuestro amigo periodista de economía en El Destape, para que nos confirme si esto ocurrió. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, hoy tuvimos un día en el cual el dólar se había recalentado después de las declaraciones, después de, el papelón en Estados Unidos de Milei, que lo acaban de describir bastante bien. Habían bajado todo lo que tenía que ver con bonos y acciones, y durante la noche se habían empezado a ajustar las tasas de interés. Hoy hay una licitación importante, no nos vamos a detener en eso, pero hay una licitación de renovación de deuda importante, con tasa de interés por las nubes. Y el dólar había subido bastante, sobre todo los paralelos, el financiero, el blue y demás. Lo que se conoció fue en una conferencia de prensa que dio en Washington, el secretario de Tesoro lo que afirmó, que había esto de comprar pesos, ¿no? Básicamente es vendernos dólar barato, eso es lo que hace, no es que nos compra pesos, o sea, nos vende dólares y ellos se quedan con los pesos. O sea,
para que se entienda, volvió a hacer lo mismo que se hizo hace algunos días nada más. O sea, Exactamente, la semana pasada. es Estados la misma operación Unidos, que la semana pasada. Estados Unidos interviniendo en el mercado financiero De argentino. manera directa en el mercado argentino de cambio. Perdón, una Cris, cosa que una- eso sí es inédito. Una pregunta, tal como la semana anterior, que todavía no hay montos de esa intervención, ¿no? No, ¿te acordás que la semana pasada no habían dado el monto? Lo que se conoció después, viendo la operación, es que había sido algo así como 100 millones de dólares. Era nada, digo, mucho menos de lo que estuvo perdiendo diariamente el Tesoro interviniendo acá. O sea, como lo hace Estados Unidos, eso es cierto, le da un respaldo distinto. Yo lo que te puedo decir es que tratando de buscar y tratando de hacer la misma interpretación de la semana pasada, estuve mirando lo que se conoce como el mercado abierto electrónico, que marca las operaciones diarias del mercado de cambio. Y hay una operación muy importante, lo marcamos ahí en la nota, por 122 millones de dólares. Generalmente las operaciones que se hacen son por 10, 3, 4, 5, 20, ¿entendés? Es lo que compra básicamente un banco o vende un exportador. Cuando hay una operación así fuerte, es que intervino el Tesoro argentino o intervino el Banco Central, o en este caso puede ser una intervención del Tesoro de Estados Unidos vendiendo dólares, que lo vendió a 1.386. Estimamos, porque la operación fue por 1.386 pesos a un costo de 1.386 pesos por 122 millones de dólares. Claro. Así que no fue muy distinta a la de la otra vez. Dice que fue por la mañana, y después lo interesante que también comentaban ustedes, esto de que además de este swap que se va a hacer con los derechos especiales de giro, que hablábamos el otro día, era esta operación que se está trabajando con bancos privados que dicen estar muy interesados en ofrecer como una línea de crédito, no de muchas más precisiones de cómo se instrumentaría, por otros 20.000 millones de pesos, porque en total dice que el paquete de ayuda va a rondar los 40.000 millones de dólares, los 40.000 millones de dólares. O sea, entonces sería entre el swap de 20.000 millones de dólares más una línea privada esta línea de crédito. Exacto. Y esa sí sería como para recomprar los que son los vencimientos que va a tener la Argentina en los próximos meses. O sea, no se usaría el swap, sino que se haría con privados. Claro. Eso es medio riesgoso porque el privado te va a pedir una tasa de interés bastante elevada para renovar. Es como cuando vas con la tarjeta a renovar el saldo de tu tarjeta. Yo no sé qué es lo que te va a pedir el banco cuando tengas que renovar eso. Es como... Se podría interpretar como, más que como darte la plata, es que te van a asegurar la renovación de esa deuda por otra deuda cuando llegue el momento del vencimiento. Es como tenerla ya medio colocada, medio renovado de antemano, por decirlo mal y pronto, ¿se entiende? Digo, no es que los bancos te van a girar, es lo que se entiende hasta ahora, ¿no? Que te van a girar 20.000 millones de dólares que van a ir a las reservas. Es cuando llegue el vencimiento... Bueno, ellos te compran esa deuda o te la renuevan, aceptan los nuevos bonos, los que la tengan, y entran en ese, como una especie de canje. Habrá que ver cómo se instrumenta. El monto total son estos 40.000 millones de dólares, y más allá de lo que diga, bien citaban, Caputo, Burrich y compañía, en la misma entrevista hoy, Besen vuelve a decir, mientras Argentina sigue implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo. No habla de elecciones, pero sí es cierto que las elecciones más llamadas, si querés, medio término, o legislativas, es lo que le va a dar el plafón político al gobierno para darle las reformas estructurales que le está pidiendo el mercado que lleva a cabo. Si no puede llevar esas reformas, que parece que son cada vez más profundas, porque cada vez se pide más entrega de la Argentina, ahí creo que ese crédito se va a cortar, o esa línea, o esa ayuda, como dijo Trump, que va a quedar medio en la nada. Yo no sé cuánto se va a terminar de implementar todo esto si pierde en octubre. Cris, por supuesto que agradecemos que estés charlando con nosotros para poner un poco de luz. La pregunta obvia es... ¿cómo reaccionaron entonces los mercados frente a este anuncio? Esto confirmamos entonces que fue una entrevista que le da Bessent a Bloomberg.
No, es una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa. Fue una conferencia de prensa desde Washington, bien. que preguntaron varios periodistas. De hecho, una la hace Reuters, lo de Bloomberg lo que tiene es que, bueno, ellos fueron los primeros que salieron con información, pero fue una conferencia de prensa desde Washington que dieron allá. Bien, Antes de pasar a las repercusiones, ¿puedo insistir con una pregunta más sobre lo que pasó ahí? ¿Hay alguna precisión del swap? Digamos, ¿hay tiempos, llegada de los dólares? ¿Hay un anuncio concreto? No. Se supone que se iba a conocer a cuentagotas en el transcurso de esta semana, que ayer no se iba a dar todos los datos de ese supuesto acuerdo. Si querés podemos darle la derecha, otra no se le puede dar a este gobierno, pero le podemos dar la derecha, de que hay por lo menos otro anuncio, que es esto de privados poniendo 20 palos. Claro. Mientras trabajan en el swap, que como ya contamos, se va a conformar con los derechos especiales de giro, no con dólares directos. Okay. Por eso creo que, como hablábamos la otra vez, que era triangular con el Fondo Monetario para que después le permita utilizar esos derechos especiales de giro, convertirlos en dólares y en todo caso afrontar deuda o lo que necesite el gobierno en ese momento. Perfecto. Sí, ahora sí, entonces. Y la repercusión. Sí, y no te molestamos más. Hoy los dólares estaban subiendo mucho, los financieros y los paralelos. Sí. Ahora, en este momento, están operando a la baja respecto a lo que fue ayer. Tampoco igual tan abajo están, ¿no? No, pero recordemos que, te cuento, los financieros estaban arriba de 1460, hoy están abajo de 1000, ahora están abajo de 1400, sí. Claro. Y con el tema de la repercusión en los mercados, ayer veíamos todo el panel rojo punzó. Hoy se arrancó con un pequeño rebote en acciones y bonos, porque ayer fueron muy castigados. Ahí hay un tema medio como siempre de oportunidad. Cuando los bonos se desploman tanto y están tan baratos y vos sabés que todavía están medio a precio de remate, siempre hay inversores que van a comprar, porque después olirían o saben que mucho más de recorte no se puede hacer. O sea, cualquier quita que le puedas hacer, por más que entres en default, por más quita que le hagas, terminas ganando. Siguen siendo baratos, exacto, siguen siendo baratos. Sí, o sea, es esta puerta que se abre, esta ventana, digamos, de oportunidad que algunos de estos traders seguramente deben ver. Especuladores totales y van y salen a la casa de... Es que el castigo de ayer fue tremendo, la caída de ayer fue abrupta, total. Bueno, por lo pronto, inmediata. Por lo pronto hoy tenemos un panel un poco más de color ojo, verde. Perdóname, ojo. Acciones subieron bastante, los bonos, tenés bonos que están cayendo poquito, y cuando hablamos de subir, estamos hablando de que suben 0,6, 0,8, 1,1. Claro, que contrastado con la caída de ayer no recupera, no termina de recuperar. No, es que subieron 10 puntos, ¿entendés? Para un respaldo tan importante como es el de Estados Unidos. Nota completa ya está subida ahí en el Destape, Cris. Ahí se puede leer con más tranquilidad todo esto que nos estás contando. Y te agradecemos muchísimo, como siempre, Cris. Ustedes, cuídense. Beso enorme. Cris Carrillo, desde la redacción del Destape, ahí con estas novedades de último momento. Este anuncio en conferencia de prensa de Scott Bessent, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía de los Estados Unidos, que, bien preguntaba Jera, no dio demasiadas especificaciones. O sea, todavía sigue sin haber datos precisos de lo que significa y de cómo va a ser implementada esta ayuda. Por ahora queda simplemente en el terreno de los anuncios. Por ahora sigue siendo endorsement. O sea, por ahora puso 200 millones de dólares. Bastante roñoso, Scott. O sea, 200 baratísimo. O sea, mucho menos de lo que ponía Toto Caputo en un día. Es verdad. 200 y pico millones de dólares puso. Llegaron a poner en un día casi 400. 678, ¿te acordás? Ese fue uno de los picos. Tremendo. Bueno, vamos a dejar este capítulo del total endorsement de Donald Trump a Milley y Bessent incluido para pasar a la política doméstica. Porque siguen pasando cosas, porque estamos muy cerca de las elecciones, porque hay que salir por arriba del laberinto, señoras y señores. Yo, la verdad, es bastante risueño lo que vamos a mostrar. Sí.
pero un poco digo, me saco el sombrero. Está había bien. que salir por algún lado, había que... ¿Cómo haces una elección en tan pocos días con una boleta encabezada por un tipo que se acaba de bajar y que está, por lo menos mencionado, no quiero decir acusado todavía, o un poco sí, en realidad, Sí. vinculado, con un vínculo muy, muy estrecho con el narcotráfico? ¿Cómo vos, que sos parte de esa lista, salís a hacer campaña? Esto es lo que se les acaba de ocurrir a los cráneos de La Libertad Avanza para tratar de incentivar a sus votantes a que vayan en la provincia de Buenos Aires a votar por el Colorado Sí. y marcas al pelado. Vamos a ver el spot de La Libertad Avanza. Soy Diego El Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿La Libertad Avanza o Argentina retrocede? Diego Santini, Karen Reichardt. Sí. Es espectacular. No, para votar al también Colorado, marcar el pelado. No, chicos, no, Sí, sí. es muy buena. Es muy buena. Seamos buenos nosotros también. Después vamos a ahondar en eso. No sé si hay algo que también hay que entender en la oportunidad de las cosas, ¿no? Esto salió 10 y pico de la noche. Sí. En el medio de la polémica. Ya había Trump ratificado lo de los midterms, qué sé yo, todo incendiado. Lo más importante que puede pasar son las elecciones que hay ahora en octubre. ¿Con qué vamos a buscar votos en las elecciones más importantes de la vida, de la que depende el futuro del país, supuestamente, para el relato de ellos mismos, del apoyo de la potencia más importante del mundo, histórico, todo? ¿Con qué vamos a buscar los votos? Marcar el pelado para que entre el Colorado. Es espectacular. No sé. Es un espectacular. papelón, es una buena idea marketinera, pero es un papelón todo, ¿eh? Es espectacular. Es Después espectacular. vamos a ahondar un poco en eso. Bueno, muy bien, entonces te dejamos esa parte a vos. Nosotros vamos a tener un poco más acerca de lo que sucede acá en la Argentina. Saben que vamos a ir al tema Congreso, si les parece. Nos vamos a saltear algunas cuestiones porque estamos un poquitito tarde, son las 3:01. Decía que, saben ustedes que hoy tendrían que haber comparecido en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, Karina Milei, Mario Lugones y Luis Caputo, donde se le iba a hacer una interpelación. Bueno, obviamente lo que sucedió es que avisaron, o Menem les informa a los diferentes jefes de bloque de diputados que finalmente ninguno de estos tres funcionarios iban a comparecer, iban a presentarse en esta interpelación. Les hace llegar un documento en el que decía que debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para esa sesión. Esto es lo que argumenta Karina Milei. Desde Economía hicieron algo bastante parecido a Caputo, que no va a poder presentarse por razones de agenda previamente establecida, que se iba a encontrar afuera del país en el marco de la misión oficial, motivo por el cual le iba a resultar imposible concurrir en la fecha indicada. Y en el caso de Mario Lugones, el ministro de Salud, también enviaron un escrito alegando la ausencia del ministro a cuestiones de agenda impostergables, y agrega esa nota: me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias. Esto fue lo que dijo en su escrito Mario Lugones para excusarse de que no iban a presentarse hoy en la interpelación que le pedían en la Cámara de Diputados. Y lo que vemos ahí es parte de lo que finalmente
finalmente terminan escribiendo y terminan pidiendo, en realidad, los legisladores. Ahí el jefe de bloques de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, bueno, por supuesto, está muy enojado con Karina Milei, con Mario Lugones, por negarse a hablar de las coimas en discapacidad en el Congreso, y en el caso de Luis Toto Caputo, por no asistir a contar con lo que se sabe del acuerdo del Tesoro de los Estados Unidos. Y lo que dice Germán Martínez, dice, es un gobierno de corruptos y cagones. Lo van a pagar en las urnas, escribió Germán Martínez en su cuenta de Twitter, muy, muy fuerte. Las críticas de Germán, bueno, se dan después de que, como mencionábamos, estos tres funcionarios comunicaran que finalmente no van a asistir. Sí entiendo, no sé si nosotros lo tenemos acá, o acá termina, ¿no? Pero que sí van a tener, o que en realidad le presentaron a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, una nota firmada por no solamente diputados y diputadas de Unión por la Patria, es decir, de la oposición, también ahí está, por ejemplo, Marcela Pagano, D'Alessandro, es decir, de otros partidos políticos, Agos Carreño, bueno, hay un montón de diputados y diputadas que hacen y que le presentaron a Martín Menem este escrito diciéndole que bueno, que está bien, o sea, que no se van a presentar hoy, que ya se dan por enterados de que de ninguno de estos tres funcionarios se van a presentar, pero sí que emplazan a poner una fecha. Ok, ustedes no pueden hoy, díganos por escrito cuándo van a poder asistir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, para poder protagonizar esta interpelación que quieren hacer. En el caso de los dos primeros, como mencionábamos, por el tema de discapacidad, y en el caso de Toto Caputo, para saber, para indagar hacia dónde o cuál es el alcance de este acuerdo que hay entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, señoras y señores, hasta aquí la información de lo que está pasando en la Argentina, un poco también en Estados Unidos, pero en función de esta bilateral que hubo ayer entre Donald Trump y Milei. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, Ori. Bueno, les cuento que Estados Unidos hizo volar por los aires otra embarcación, otra vez en el Caribe, como muestran las imágenes difundidas por el propio Donald Trump en sus redes sociales, con al menos, Gaby, otra vez 6 personas a bordo. Estamos hablando realmente de ejecuciones extrajudiciales. Sumaria. No hay pruebas, no hablan de quién es esa gente, a qué organización narco pertenece, en fin. Este sería entonces, de ser cierta la información brindada por la administración de Donald Trump, este sería el 5º ataque contra una supuesta narcolancha. Insisto, supuesta porque no tenemos pruebas, no tenemos cómo comprobar, ¿no?, que se trata efectivamente de una narcolancha, con un saldo total desde que empezaron esos operativos, esos ataques en el Caribe, con un saldo total de cerca de 30 personas muertas. Según Trump, esto forma parte, porque esas son las palabras que él viene utilizando, del conflicto armado en el que Estados Unidos está implicado con los carteles de la droga, ¿no? Lo plantea en términos de conflicto armado. Y con ese mismo argumento justificó en su momento algo que sigue vigente, que es el despliegue de tropas, el despliegue de buques de guerra, de un submarino, todo esto frente a las costas venezolanas. Allí siguen estacionados los buques de guerra. Días atrás el presidente adelantó incluso que esta lucha podría tener una segunda fase, con operaciones terrestres, sin dar más detalles, pero eso dijo, además de los ataques, ¿no?, de esos golpes, digamos, en el Caribe, en aguas internacionales, podríamos emprender acciones terrestres. Muy poco probable, como sin embargo defiende Donald Trump, que esas operaciones, ese operativo ayude a acabar con el narcotráfico, por lo cual las sospechas, ¿no?, es que en realidad lo que se busca desde Washington, bueno, no hay que ser muy inteligente, iluminado para pensarlo, sí, pero que lo que buscan es un cambio de gobierno en Venezuela, haciendo presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, les cuento que sigue en modo triunfante, después de la firma del acuerdo del alto del fuego.
en Gaza, un alto del fuego en Gaza, un pacto que fue firmado en Egipto. En sus redes sociales se adjudica el fin de 8 guerras en 8 meses. Esta es la imagen que estamos nosotros también compartiendo en pantalla, sumando el pacto entre Hamas y Israel, así se dice, a una lista de conflictos que según él no es la primera vez que lo dice, no lo viene diciendo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. 8 conflictos entonces que estarían resueltos todos gracias a su mediación, pero la realidad en el terreno es bastante más compleja. La entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes muertos avanza con mucha dificultad. 8 fueron devueltos, aunque uno, según informaban hoy mismo, no correspondería a los secuestrados, uno de esos 8 cuerpos, sino a una persona, un palestino, un gazatí. Israel, a su vez, está entregando también los cuerpos de palestinos, según lo pactado en ese acuerdo. Y otra dificultad en el terreno es la cuestión de la ayuda humanitaria, ¿no? Que mejoró, pero mejoró apenas. Siguen bloqueados varios accesos a la franja. El flujo de camiones por ahora está muy por debajo de los 600 camiones diarios previstos en el plan de Trump, y por eso también en algunas zonas de la franja sigue siendo muy crítico la cuestión del acceso a la comida, y estas son las imágenes que estamos... ¿Pero eso por qué, Ori? ¿Porque están bloqueados los caminos? ¿Porque están siendo frenados por las tropas las autoridades israelíes, efectivamente, que en lugar de permitir el acceso total, bueno, el acceso, por ejemplo, en este caso de los 600 camiones, dijeron, 300 va a ser un máximo. Hay algunos pasos fronterizos incluso que quedan por ahora absolutamente vetados, y eso para ejercer más presión todavía en cuanto a eso y la recuperación de los cuerpos de los rehenes israelíes muertos que siguen en la franja, que ese es un asunto muy complejo, Gaby, porque estamos hablando de una zona de guerra. Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque vengo escuchando que están presionando mucho para la devolución de los cuerpos, pero entendía, porque vos lo habías dicho la otra vez y vale la pena volver a decirlo, que hay veces, en algunos casos es muy difícil la recuperación porque zona, digamos, que está tapada por escombros. Sí, además no todos los rehenes, obviamente acá, desde ya que entendemos que es vital para los familiares de rehenes y para, en general, la ciudadanía israelí recuperar esos cuerpos, sin lugar a dudas, pero concretamente, logísticamente, muchos de esos rehenes terminaron en manos que ni siquiera eran de Hamas directamente, sino de otros grupos. Algunos están en paradero desconocido, otros se encuentran bajo escombros, por lo cual va a ser una meta muy difícil de lograr. Bueno, y ahora para terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, simplemente decirles, volviendo a la región, que Lula, que va a ser anfitrión de la próxima COP30 en Belén, se viene a principios de noviembre, empieza a marcar el tono de esa cumbre en una tribuna publicada en diarios de varios países del mundo. Yo la he leído, por ejemplo, en España, en Francia, en el diario Libération. Bueno, escribió que la existencia del hambre es una decisión política, no una tragedia inevitable, y vinculó directamente en esa nota de opinión, en esa tribuna, la lucha contra el cambio climático con la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En ese mismo texto denuncia que los países más ricos aumentan su gasto militar mientras incumplen con sus compromisos de desarrollo. Reivindica también en ese texto los avances de Brasil, ¿no? Políticas de transferencia de renta, de ingresos, alimentación escolar, apoyo a pequeños agricultores que permitieron en Brasil sacar a millones de personas del hambre desde 2023, cuando volvió al gobierno, y llama a que el mundo priorice a las personas por sobre la acumulación de riqueza y por sobre la guerra. Qué envidia, la puta madre. Qué presidente, Dios mío. Muy bien, amigos, amigas, pueden tener Al Destape ahí en su celular, en todas las plataformas. Tienen que escanear simplemente este QR que ven en pantalla, hacen clic en el botón que aparece ahí y listo, ya nos van a poder tener como medio favorito en su celular. Podés tener El Destape en tu celular todo el día y, por supuesto, enterarte de todo. El Destape 1000